Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Fassbender y vamos a ver el módulo 2, Gobierno Electrónico, de este curso que estamos viendo con ustedes, que es un curso bastante interesante, Gobierno Electrónico, Transparencia y Gobierno Abierto. Queremos profundizar en este módulo 2 el significado de gobierno electrónico, qué significa, pero ya de manera concreta para su caso puntual en su entidad. Queremos invitarlo a reflexionar en este sentido y lo que quisiéramos y nuestra motivación es que no parezca un término complejo, muy grande, sino que se entienda que es la aplicación práctica de herramientas para mejorar la interacción entre los ciudadanos, las empresas y el Estado. ¿Qué rol en la actividad que usted realice, en el puesto que usted ocupe? No necesita ser un experto en informática, no necesita tener grandes destrezas de tecnologías de información, siempre va a tener un rol para participar en el diseño, el desarrollo y la implementación de soluciones de gobierno electrónico que van a brindar mejores servicios a la población y van a hacer de nuestro país mucho más competitivo. Es importante también, y por eso les recomiendo leer el libro guía de este curso. Allí hemos puesto información relevante respecto a la infraestructura tecnológica del país. Debido a nuestras actividades profesionales como empresa, hemos viajado por diferentes lugares y resulta realmente grato encontrar que en zonas bastante alejadas es muy común encontrar pobladores de esas localidades, incluso personas de la tercera edad ya utilizando un teléfono celular, un teléfono que puede recibir y que puede enviar mensajes de texto, ¿no? Eso ha traído unas grandes ventajas, hay estudios específicos sobre el tema, pero lo que es importante darse cuenta, y lo que comentábamos en el primer módulo, es que a veces estamos en el día a día, estamos encerrados físicamente en la institución y no nos damos cuenta que nuestros clientes son de repente de una cobertura muy amplia. Si es una institución distrital, pues tenemos siempre zonas rurales, que a veces están alejadas días por río, nos ha tocado, por ejemplo. Si es una cobertura geográfica provincial, pues está compuesta de distritos y de centros poblados menores. Todos ellos son nuestros clientes, todos ellos son los ciudadanos que requieren nuestros servicios, no aquellos que tienen la facilidad de estar cerca en la misma ciudad que es la capital provincial. Si es a nivel regional, al mismo nivel, pues tendremos provincias, tenemos distritos, tendremos centros poblados menores, tendremos villas, caseríos, y tenemos que pensar que todos ellos son nuestros clientes. Y obviamente una institución que tiene una configuración y una cobertura geográfica nacional, pues definitivamente tiene que pensar cómo lograr atender a todos los 30 millones de habitantes que son su compromiso de servicio, ¿no? Y entonces lo que hay que saber y no olvidar es que hay infraestructura tecnológica en lugares donde no pensamos. Entonces a veces estamos pensando en soluciones focalizadas en la capital de la República, en la capital del departamento, en la capital de provincia o en la capital de distrito. No. Todos hemos hablado al principio de los conceptos de igualdad de oportunidades, de inclusión, y entonces incluso los servicios de tecnología para los pobladores más alejados serán los más apreciados, porque para ellos será mucho mejor y más accesible y más inclusivo que se haga a través de estos medios, ¿no? Y la idea es que naturalmente toda esta infraestructura que se ha desplegado el gobierno nacional y que despliega cada gobierno subnacional, cada ministerio, cada organismo regulador o supervisor, debe siempre enfocado al mejor servicio, a la transparencia y el gobierno abierto. Hay mucho ego a veces sentimos por parte de los especialistas en tecnologías de decir yo quiero tener mi data center, quiero tener el mejor equipo de cómputo,
Pero ese no es el objetivo de las tecnologías. El objetivo de las tecnologías es decir, ese centro de cómputo, ese data center, ese servidor, en qué va a mejorar el servicio, la inclusión y la competitividad, la eficacia y eficiencia de la institución. Entonces es algo que tiene que estar muy claro. Y al mismo tiempo, como transversalmente va generando transparencia y va generando lo que veremos en el último módulo, la corriente que hoy en día se denomina gobierno abierto. Los temas que vamos a ver en este módulo 2 es el significado e interpretación de gobierno electrónico en un entorno específico, en su entidad, en su vida, en su trabajo cotidiano, en el servicio cotidiano que usted tiene que brindar. Los datos relevantes sobre la infraestructura de TICs que hay ya en el país y que me permiten sobre ello poner soluciones de gobierno electrónico. ¿Cuál es mi gestión como persona, como individuo y como unidad orgánica y como entidad, como organización en estos proyectos? ¿Cómo participo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo sumar en estos proyectos? Y también vamos a revisar el aspecto de mejores resultados de la gestión pública con el apoyo de las TIC, es decir, cómo logro mejores resultados, mayores indicadores. Hoy en día recuerden que ya se habla mucho, todavía no ha consolidado, es un proceso de aprendizaje por supuesto, lo que se llama presupuesto para resultados. Es decir, ya no interesa si ejecuté, claro, por supuesto que interesa, si ejecuté 80, 90%, pero la pregunta de fondo es muy bien, ¿y qué resultados se obtuvieron con esa ejecución de 50%, de 70%, de 80% del presupuesto asignado? ¿Mejoró la empleabilidad? ¿Hay más formalidad? ¿Brindo mayores servicios de salud? ¿La gente espera menos en las colas? ¿Le doy mecanismos diferentes de atención? ¿Disminuyó la desnutrición? ¿Disminuyó la anemia? ¿Tenemos más kilómetros de carreteras? ¿Los agricultores pueden sacar con mayor facilidad por la mejor logística que estoy brindando como institución que me corresponda? Puentes, carreteras o lo que sea, esos son resultados, o sea, presupuesto para resultados, no tanto cuánto gasté, sino, muy bien, ¿qué logré con todo ello? Al mismo tiempo, es decir, ¿qué resultados obtengo con estas inversiones o proyectos de gobierno electrónico que voy a plantear? Vamos a interpretar el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017, la infraestructura tecnológica, cómo proponer proyectos e identificar objetivos claros, participación y el diseño de indicadores para diseño de soluciones tecnológicas. Voy a hacer referencia al documento que es el Plan Nacional de Gobierno Electrónico. Si bien allí en la transparencia lo tenemos como resumido, dice visión, lograr la transformación, y he puesto en mayúsculas transformación, para modernización, descentralización, transparencia, necesidades e inclusión social. Voy a leer, digamos, esto más ampliado, lo real es un resumen, dice visión, lograr la transformación de las relaciones del Estado, personas y empresas. Ojo, dice la transformación de las relaciones. Cómo yo me relaciono, cómo me vinculo, cómo me comunico, cómo interactúo. Entonces ya es una transformación, ¿ok? De las relaciones. Mediante el uso efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyendo al proceso de modernización. Modernización en todo el ámbito que implique eficiencia, eficacia, servicio, comodidad, agilidad, predictibilidad, importantísimo. La predictibilidad es un aspecto de la modernización. Quiero saber desde ya si me van a responder sí o no a una petición. Quiero saber con precisión si me vas a responder dentro de 15 días, dentro de 30 o dentro de 5 días. La predictibilidad es parte de la modernización. Descentralización, que al mismo tiempo las tecnologías de información me permitan que las regiones, las provincias, los distritos se empoderen.
y que, digamos, tengan más fortalezas, mayores conocimientos para plantear, por ejemplo, sus proyectos, ¿no? Y que al mismo tiempo todo esto genere transparencia, de tal manera que satisfaga necesidades y demandas de la sociedad y que conlleve a la inclusión social y al bienestar general. Visión final: inclusión y bienestar. Para eso tiene que servir. Misión: ahí de manera resumida hemos puesto impulsar servicios públicos con calidad y agilizar el acceso a los ciudadanos. Muy bien, si bien es cierto la visión es lo que yo imagino, me planteo a futuro, la misión es el día a día, es lo que siente el ciudadano en su cotidiana interacción con el Estado a través de las diferentes entidades. Y voy a leer lo que significa misión dentro de este documento, ¿no? Misión: implementar la política y la estrategia nacional de gobierno electrónico, impulsando el desarrollo de capacidades y servicios públicos de calidad, facilitando acceso y agilizando, acelerando, el acceso a los ciudadanos a la información y servicios del Estado, contribuyendo hacia la consolidación de un gobierno abierto cultural. Es decir, que el concepto de gobierno abierto, que es acceso a información, reutilización de los datos, desarrollo incluso de aplicaciones por ciudadanos para el mejor aprovechamiento de esos datos, sea ya un concepto cultural. Es decir, gobierno abierto es que los datos están ahí, están a disposición y pueden ser aprovechados por los ciudadanos de la manera que mejor convenga, e incluso se reutilizan y son reaprovechados como un feedback por el Estado. La entidad en la que usted se desempeña debe interpretar esta visión y esta misión, ¿no? Yo les invito que se reúnan entre ustedes y digan: muy bien, esta es la visión de este documento del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, pero vamos a ver eso cómo lo aplicamos aquí en nuestra cotidiana actividad, ¿no? Y también la misión y la visión, por supuesto, ¿no? Debe comprender los objetivos y resultados individuales, y reiteramos, para ser más competitivo, para brindar el mejor servicio, y plantearse también como área, ¿no? Es decir, cómo somos mejor como área, cuál es qué es lo que hacemos aquí y cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Cómo somos más eficientes, eficaces, es un término que he utilizado bastante. Y vamos a ver ejemplos de lo que estamos aquí comentando, ¿no? Y aquí voy a volver a repetir y a leer algo que ya vimos en el módulo 1, sacado del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, Agenda Digital 2.0. Dice: un principio fundamental del gobierno electrónico es la entrega de información, servicios y trámites a la sociedad utilizando los canales que las TIC pueden soportar. Es lo que tengo que hacer, es decir, las TIC soportan y tengo que aprovechar esas que se llama a veces carretera de la información. Vamos a ver unos ejemplos concretos de cómo estas instituciones han interpretado, ¿sí?, los lineamientos estratégicos. En los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 me habla de unos lineamientos de transparencia, inclusión, participación, servicios, tecnología e innovación, seguridad de la información e infraestructura. En esta lámina vemos ahí, por ejemplo, transparencia, OCITRAN. Aquí OCITRAN lo que hace es publicar, es una agenda donde se publica las visitas que reciben los funcionarios a OCITRAN.
y cuándo fueron, quién fue y cuáles fueron los temas tratados. ¿Cuánto duró la reunión? ¿Sí? Ahí está un lineamiento estratégico aplicado, transparencia. En el módulo 1 vimos un caso de un gobernador regional que utiliza el Facebook para el mismo concepto también. Aquí tenemos una aplicación práctica. Luego, entre los lineamientos estratégicos dice la e-inclusión, la inclusión digital. Ahí vemos un portal de Perú Educa que pertenece al Ministerio de Educación, que promueve la capacitación en línea de herramientas digitales. Es decir, el Ministerio de Educación, a través de su programa Perú Educa, ha interpretado como visión y como misión de manera práctica y ha generado este portal que facilita herramientas para el aprendizaje digital, ¿no? Para que esa brecha que hemos comentado anteriormente, que llamamos brechas digitales, se vaya acortando. Luego tenemos el caso del Twitter del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En este Twitter, ¿por qué lo llamamos e-participación? Porque los ciudadanos tienen la posibilidad de proponer lugares, paisajes, recursos o productos turísticos que tenemos en gran cantidad en nuestro país. Fíjense, es imposible que los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que incluso tienen direcciones regionales de Comercio Exterior y Turismo, conozcan todos los lugares. Entonces, en este caso, ¿cómo se está haciendo la e-participación? Se está invitando a los ciudadanos que propongan, que envíen fotografías de aquellos lugares maravillosos que existen en nuestro país, pero que a veces son desconocidos porque no son marketeados, digamos, ¿no? Entonces ahora, fíjense que estamos cambiando ese paradigma de decir cómo es la vinculación. Antes, este órgano oficial es el que determinaba, por decirlo de alguna manera, estos son los lugares turísticos y los paisajes, ¿no? Ahora suma porque el ciudadano que conoce su lugar, que hay lugares bellos, paisajes, recursos, ruinas, incluso que a veces ruinas arqueológicas que no se conocen, pues diga, mire, aquí también existe, y va alimentando, es decir, ya no es del Estado hacia el ciudadano, incluso con este mecanismo, los ciudadanos están alimentando información para el Estado, ¿para el beneficio de quién? De todos. ¿Por qué? Porque a mayores posibilidades de recursos turísticos, mayores posibilidades de turismo. Mayores posibilidades de turismo significa mayores posibilidades de empleo. Más o menos se calcula que un turista moviliza 100 empleos diferentes, desde el bus, el avión, el chofer, el mecánico, el joven que ayuda con las maletas, las empresas que son operadores turísticas, la imprenta, la pequeña imprenta que imprime el folleto, las señoras o jóvenes que volantean los folletos, el diseñador gráfico que hizo el folleto. Entonces, fíjense que esto genera una corriente muy potente que está yendo del ciudadano al Estado. Al Estado le está diciendo, oye, mira, que aquí hay esta laguna, que hay este río, y que hay este árbol de 600 años, que puede ser un atractivo turístico. Entonces tenemos más posibilidades de recibir más turistas con todos los beneficios que conocen ustedes que es la industria del turismo, ¿no? O sea, está clarísimo, es un ejemplo muy simpático del aprovechamiento ya no del Estado hacia el ciudadano, sino del ciudadano hacia el Estado, ¿no? Luego tenemos los e-servicios, ¿no? Allí el caso bastante conocido de la ventanilla única de comercio exterior. Esta ventanilla única de comercio exterior, que viene funcionando ya hace algunos años y que se va perfeccionando, ha significado que Perú, como política de Estado, pues es un país exportador. Anteriormente, los exportadores, pues por ejemplo, de productos agroindustriales, ¿no? Está muy en boga en el norte, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura. El crecimiento de la agroindustria ha sido algo espectacular en el mismo Ica, y entonces tenemos una gran cantidad de frutas, hortalizas que se exportan.
Pero había una serie de dificultades para exportar. Y la fruta no espera a la burocracia. La fruta tiene un tiempo de duración, de maduración, de viaje. Y entonces, mientras se hacían una gran cantidad de trámites de la manera tradicional, muchas veces se perdían los embarques. Entonces, muy bien planteada la ventanilla única de comercio exterior, lo que permite a estos empresarios es que a través de esta ventanilla interactúen con los diferentes organismos que tienen que ver con la exportación. Pues con la exportación de productos agroindustriales, pues tiene que ver SENASA, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver la Dirección de Agricultura o el Ministerio de Agricultura, tiene que ver la Autoridad Administrativa de los Puertos, tiene que ver SUNAT, tiene que ver el tema logístico, los permisos sanitarios. Entonces se tenían que hacer una serie de trámites que ahora están centrados en esta que se denomina ventanilla única de comercio exterior. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis porque tengo la sensación personal que se están planteando ventanillas como una solución importante. Pero lo que hemos visto es que se están planteando ventanillas electrónicas donde lo que hace el ciudadano o el empresario es ingresar un formulario y luego de ingresar ese formulario tiene que ir físicamente a una o a todas las instituciones participantes. La idea de una ventanilla única es que el ciudadano a través de esa ventanilla electrónica pueda solicitar los servicios y no tenga que desplazarse a las instituciones, sino simplemente lo que estamos haciendo es un maquillaje simplemente. Entonces, las ventanillas únicas funcionan en la medida que el back office, es decir, atrás donde se brinda el servicio, donde se generan las decisiones, los permisos, esté simplificado, sea más eficiente, más eficaz, porque si no terminamos en el caso que nos cuentan empresarios que sí, que llenan un formulario en una ventanilla electrónica, pero luego igual tienen que ir a gestionar y a pasar por las diferentes oficinas y diferentes instituciones para agilizar los trámites. La idea de una ventanilla única de servicio, el e-servicio, por eso se llama servicio e-servicio, viene de servicio electrónico. Si yo no tengo ya que interactuar o por lo menos disminuir la interacción física y desplazamiento del interesado hacia la entidad pública. Entre estos lineamientos estratégicos también tenemos la tecnología y la innovación. Yo quiero resaltar en la página 12 del módulo 2 hemos puesto esta fotografía de una solución que implementamos en el año 2005. Esta es una fotografía del año 2005 donde todavía la tecnología mobile no era tan avanzada, pero ya existía. Y lo que quería mostrar con esto es que depende de la actitud y las ganas de hacer las cosas. Esta es una aplicación donde funcionarios de una institución determinada aplicaban multas administrativas. Y el concepto es que al aplicar la multa administrativa no hay forma, digamos, de evitarla ni entrar en otros arreglos, por decirlo de alguna manera, entre el fiscalizador y el multado. ¿Por qué? Porque apenas se pone la multa, eso pasa de manera automática al ente recaudador y no hay forma que ni siquiera la autoridad pueda impedir. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente se publica de manera automática en el portal electrónico. Entonces, estamos cubriendo la seguridad, la confianza, la transparencia, la eficacia y finalmente el tema de la multa es tratar de ordenarnos y pues tener una convivencia más ordenada. Pero quiero reiterar, estamos hablando de una tecnología de hace 11 años. Hoy en día es mucho más fácil incluso hacer este tipo de soluciones. Lo he dicho anteriormente, es un tema de actitud. También hemos, dentro de los lineamientos estratégicos, está el tema de la seguridad de la información.
Allí en la página 13, ustedes tienen una resolución ministerial, la 004-2016 de este año 2016, que se aprueban el uso obligatorio de la norma técnica peruana ISO NTP IEC 27001-2014, tecnología de información, técnicas de seguridad, sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisito segunda edición. Aplicable a todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, que finalmente son todas las entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que también en los lineamientos estratégicos que se proponía decía hay que tener cuidado con la seguridad de la información. Bueno, esta norma me da los lineamientos que ya los técnicos informáticos tienen que seguir para garantizar la seguridad de la información que, como hemos dicho antes, es el recurso más valioso. En la página 13 tenemos unas fotografías también de un data center, porque uno de los lineamientos estratégicos es contar con la infraestructura. Sin embargo, quiero aquí reiterar que a veces hay un afán de contar con un data center, de contar con equipamientos complejos y caros, cuando existen opciones de alquilar servicios, ¿no? El riesgo de comprar un data center es la rápida obsolescencia, porque la tecnología avanza. El riesgo son que es vulnerable. ¿Por qué? Porque un ministerio, porque un gobierno regional, un gobierno local, su core business no es administrar data center. Entonces, en el mundo existen empresas especializadas en administrar data center, que tienen réplicas en diferentes países. Entonces, el tener un data center tenemos que pensar que significa una distracción, una preocupación, recursos humanos distraídos en tratar de defenderse de los ataques de los hackers, de los virus, que si de repente falta espacio hay que comprar otro disco duro. En cambio, cuando compramos el servicio nos olvidamos de esto, son empresas de prestigio que cada vez disminuyen los costos por la misma competencia, y nos dedicamos a lo que realmente nos corresponde, ¿no? Es una reflexión porque hemos visto demasiados data centers a nivel nacional subutilizados, que ha sido tal vez más por entusiasmo, por cubrir un ego de las personas que están vinculadas a las tecnologías de la información, ¿no? Quiero comentar esto porque considero que es un tema importante a tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, aquí también lo que hay que decir es que no podemos pensar en gobierno electrónico de ninguna manera cuando hay un caos interno. Para muchos es conocido que las instituciones del Estado hacen sus esfuerzos por ponerse al día, por llevar todo de manera ordenada, pero la realidad es que somos un poco caóticos. Es un desperdicio de dinero pretender implementar soluciones de gobierno electrónico cuando los procesos no están optimizados, no están identificados, cuando no están simplificados, cuando no se ha descubierto con precisión quién es el responsable, como se dice, quién es el propietario del servicio, quién es el responsable de que esto funcione. Y entonces en la fotografía que les muestro allí, en la página 14, que también lo tenemos aquí en la lámina, es la oficina logística de una institución. Esta institución tiene para compras de cerca de 1.500 millones de soles. Entonces es imposible que de la manera gráfica, como lo estamos viendo, como lo hemos visto de cerca, y por eso nos llamó tanto la atención, es que una oficina de logística que tiene que hacer compras por 1.500 millones de soles trabaja de la manera como estamos viendo. Primero tenemos que ordenar ese caos, primero tenemos que ver la secuencia de los pasos, de los procesos, y luego recién pensar en temas de automatización. He escuchado, hemos visto también casos en el cual, reitero, se compra un gran equipamiento, pero que los procesos siguen siendo del estilo como ustedes ven en la foto.
Entonces, hay que tener mucho cuidado porque primero tenemos, como se dice, que ordenar la casa para luego pensar en tecnología. Si vamos a querer automatizar burocracia, el problema va a ser peor aún. Tenemos un caso concreto para comentarles. Una institución, pensamos de manera errada, con una institución de cobertura nacional, pretendía registrar mucha información. Los funcionarios, en este caso unas funcionarias, al final del día tenían que llenar cerca de 35 formularios diferentes. Formularios con información excesiva, irrelevante, porque pretendían tener una gran cantidad de indicadores. Tener un exceso de indicadores no es bueno. Bueno, a alguien se le ocurrió que estos formularios podrían ponerse electrónicamente. Y entonces se compraron cientos de iPads y se hicieron formularios electrónicos. Entonces, cuando hicimos las visitas de campo, las personas encargadas de esto nos decían: ahora trabajamos más y somos menos eficientes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que llenar el formulario electrónico, tenemos que llenar el formulario manual y luego viajar a un lugar donde haya electricidad para poder enchufar los iPads y poderlos cargar. Los funcionarios que decidieron la compra de estos equipos desconocían la realidad de su institución, que tenía una cobertura geográfica muy amplia, pero especialmente en zonas rurales. Por lo tanto, la compra de los iPads fue un problema más que un beneficio. Y el problema, más que los iPads, es que es imposible manejar 35 formularios diarios. Lo que se hizo fue una revisión y finalmente de 36 formularios quedó un formulario con 10 preguntas para marcar sí o no, y con lectores de, lectores de código de barras, pues la lectura de los resultados finales diarios se hacían muy fácilmente, ¿no? Entonces, a veces el entusiasmo nos gana, la tecnología siempre es atractiva, ¿no? Tiene luces y nos hace cometer errores que implican despilfarro de dinero y no mejora del servicio. En este segundo capítulo del módulo 2 vamos a mirar algunos datos relevantes sobre las tecnologías de información y comunicaciones en el país, que son las que dan el soporte al gobierno electrónico. Definitivamente ningún país ha logrado el desarrollo en este aspecto sin la intervención del Estado, ¿no? El Estado tiene que poner la plataforma, las empresas privadas no podrían brindar los servicios si es que esta fibra dorsal óptica, por ejemplo, esta columna vertebral por donde van las comunicaciones, pues el Estado es su responsabilidad. Ya las empresas privadas aprovechan, en el buen sentido del término, estas facilidades. El mismo reto, por supuesto, corresponde a las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, vamos a ver los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo esto se está poniendo en marcha, ¿no? En la página 16 tienen ustedes algunos ejemplos, pero nosotros nos vamos a referir de manera más breve. Entonces, tenemos ahí en la columna de la derecha de la lámina que están viendo, tenemos los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017. El objetivo estratégico 1 dice: lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios para la sociedad a través de la interoperabilidad entre las entidades del Estado, el sector privado y la sociedad civil. Para este caso, ya existe la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, que es aquella plataforma que lo que va a intentar o va a lograr es que se intercambien información complementaria diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, cuando yo voy a sacar un pasaporte, la identidad en el Perú es única y la identidad la tiene RENIEC. Por lo tanto, Migraciones, la oficina encargada de migraciones de los pasaportes, tiene que ser interoperable con RENIEC
para poder obtener los datos de la identidad, porque solo puede tener una identidad. No tiene sentido, siendo RENIEC su objetivo fundamental la garantía de la identidad de cada uno de los peruanos, que Migraciones maneje otra base de datos de identidades. Lo que necesita Migraciones es el complemento que le brinda RENIEC, y esto es lo que se llama interoperabilidad. Nosotros en el documento guía de este curso, en la página 17, les estamos sugiriendo que entren a una dirección de YouTube donde se explica de manera bastante sencilla y concreta en qué consiste esta plataforma de interoperabilidad o PIDE. El segundo objetivo estratégico del Plan Nacional de Gobierno Electrónico dice acercar el Estado al ciudadano a través de mecanismos que aseguren el acceso oportuno e inclusivo a la información y una participación ciudadana como medio para aportar a la gobernabilidad y transparencia de la gestión del Estado. Tenemos ahí un caso concreto como ejemplo. Hay un portal que se llama serviciosalciudadano.gov.p. En ese portal los ciudadanos pueden encontrar fácilmente y pueden tramitar fácilmente servicios, trámites que brindan las diferentes instituciones. Para el objetivo 3, el objetivo estratégico 3, dice garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada. Como ejemplo de cumplimiento de este objetivo 3, tenemos la ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales. Sí, señores, existe la ley de firmas y certificados digitales y algunas instituciones en el Perú, pocas aún, ya la están utilizando. En el objetivo estratégico 4 dice fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, especialmente los sectores vulnerables, a través de la generación de capacidades y promoción de la innovación tecnológica, respetando la diversidad cultural y el medio ambiente. Como ya habíamos comentado, se ha firmado ya el contrato. Esperamos que aproximadamente 6 meses tendremos desplegado en cerca de 198 capitales de provincias la red dorsal de fibra óptica, que va a ser una autopista. Imaginemos que ahora tenemos una pista angosta y cuando hay una autopista quiere decir que puede transmitirse más información, como he comentado, videos, por ejemplo, la interacción es mucho más sencilla, ¿no? Este es un tema bien importante, pero de nada sirve que el Estado ponga estas facilidades cuando las empresas, las personas y las mismas instituciones públicas no las aprovechen. El objetivo estratégico 5 dice proponer y adecuar el marco legal a fin de asegurar su cumplimiento para el despliegue del gobierno electrónico en el marco del desarrollo de la sociedad de la información. Para este objetivo 5 ya hemos visto que en el portal de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática existe una parte del portal donde está toda la normativa que uno puede consultar y se va a dar cuenta que es una normativa bastante moderna que facilita la implementación de este tipo de soluciones. Sin embargo, hay voces que alertan respecto a que logremos un desarrollo importante en gobierno electrónico. Según se conoce, en los países que han logrado, por ejemplo, tener una buena interoperabilidad, es decir, una buena comunicación entre entidades públicas que complementan información, esto ha sido liderado por una agencia digital, es decir, una institución estatal con un peso específico bastante fuerza que defina, por ejemplo, estándares, que proponga soluciones estandarizadas de tal manera que el intercambio e interoperación de informaciones y de bases de datos sea mucho más sencilla, más transparente, más accesible.
Sin esta agencia digital está sucediendo que cada entidad pública hace sus propios desarrollos, incluso dentro de cada entidad pública, unidades orgánicas tienen su propio desarrollo, como habíamos comentado, que a veces, como se dice técnicamente, no conversan entre ellas. Si seguimos avanzando de esta manera, luego va a ser imposible integrar y vamos a tener muchas islas de data en servidores diferentes y no vamos a poder hacer aquello que denominamos interoperabilidad. Es importante tomar en cuenta esto. En las mismas unidades orgánicas, ustedes de su institución, ustedes dirán, sí, mira, allí esta solución o este aplicativo pues utiliza bases de datos DBFs, Foxbase. En esta otra unidad orgánica pues están utilizando base de datos Postgres. Aquí se está desarrollando con Java, aquí se está desarrollando con .NET, algunos tienen Turbo Pascal. Entonces esas diferencias técnicas son diferentes estándares que hacen imposible, porque es imposible técnicamente que conversen unas con otras. Angélica Matsuda, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad, es una voz autorizada. Como comenté antes, el Consejo Nacional de la Competitividad tiene una agenda y va revisando y va verificando los logros en este y otros temas, pero con mucho énfasis en este tema, y alerta y dice, si no tenemos una agencia digital, pues vamos a tener una dispersidad de aplicaciones, software, programas, en los cuales luego va a ser una maraña imposible de poder gestionar. En la página 26 del documento guía de este curso, del módulo 2, me he permitido sugerirles que miren una entrevista, tiene una duración de 15 minutos, es una entrevista bien interesante en el programa Redes y Poder, donde esta funcionaria prestigiosa, Angélica Matsuda Matayoshi, comenta y amplía esta idea en una entrevista de 15 minutos de por qué la importancia de la agencia digital y la preocupación que estamos comentando de esa gran dispersión de diferentes aplicativos con diferentes estándares. Yo los invito a que miren esta entrevista, es muy interesante, se desarrolla con términos bastante sencillos y comprensibles, pero nos pone en alerta que nosotros dentro de nuestra misma institución no cometamos el error que se está cometiendo a nivel nacional. Tema importantísimo, gestión organizacional en proyectos de gobierno electrónico. Como vemos, estamos utilizando allí un modelo adaptado, la Universidad Católica CE Sapiencia, donde decimos que la organización, en el gráfico de la parte derecha, la organización tiene diferentes dimensiones. Tiene una estructura, nos referimos a una estructura organizacional, lo que llamamos organigrama, ¿no? Muchos piensan que el organigrama resuelve todo, lo cual no es verdad, porque en el organigrama, y de acuerdo al CAP, van colocadas personas, y esas personas tienen destrezas diferentes, motivaciones diferentes. Es conocido que en el Estado no necesariamente el perfil que se sugiere en el CAP es ocupado por la persona que tenga ese perfil. Eso ya es un problema. Cada persona, cada individuo tenemos motivaciones diferentes y por lo tanto la organización no solo es el organigrama, sino son cada uno de esos individuos con sus propias destrezas y motivaciones. Luego tenemos la infraestructura física, el mobiliario. Un profesional brillante no va a rendir igual cuando la infraestructura física es incómoda, cuando está llena de papeles, cuando la oficina es desordenada. Hemos visto a veces oficinas dentro de servicios higiénicos, ¿no? O servicios higiénicos utilizados como archivo,
Bueno, son cosas que ustedes cotidianamente ven, pero de esta manera pues tampoco se puede trabajar motivado ni ordenadamente. Entonces la infraestructura física también es importante. No quiero decir con esto que hay que hacer construcciones, grandes inversiones, hay que revisar cómo estamos ordenados, cómo estamos distribuidos, si las unidades orgánicas tienen una secuencia lógica o no. O sea, a eso nos referimos con la infraestructura. La organización también genera y gestiona procesos y tareas. Hay momentos, maneras de hacer las cosas en unas unidades orgánicas y en otras, ¿no? Los procesos se realizan de diferente manera. Hay diferentes niveles de tecnología con la que se cuenta, diferentes unidades orgánicas, nuevamente, tienen diferentes niveles de equipos de tecnología y de destrezas en el uso de las tecnologías, ¿no? Y también las organizaciones tienen sistemas de información y decisión. Hay sistemas de información formales, informales, automatizados, semiautomatizados, manuales. Este conjunto de 6 dimensiones es un modelo para que miremos que la organización es un tema complejo. Y viene, ¿y cuál es el momento ideal? Pues no existe un momento ideal para poner proyectos de gobierno electrónico en marcha. No existe el momento ideal. Más bien, por haber estado esperando el momento perfecto, es que la corriente, la iniciativa de buena fe de los funcionarios hace que comiencen a generarse aplicaciones de manera desordenada y dispersa. Entonces, esto tenemos que mirarlo en el conjunto de la organización, ¿no? ONGI, por ejemplo, plantea fases para implementar un gobierno electrónico. Dice primero presencia, luego interacción, luego transacción y luego transformación, ¿no? En realidad, la mayoría, estoy generalizando, la mayoría de instituciones del Estado aún están en presencia, algunas ya tienen algún nivel de interacción, pocas en transacción y casi ninguna, diría yo, en transformación, salvo que no estemos debidamente informados. Hemos visto este modelo de cómo mirar la organización, y este es el caso, digamos, del modelo de USC, pero tenemos, por ejemplo, otro modelo en la página 30 del libro guía del módulo 2 de este curso. Tenemos el modelo de Richard Duff, que es un profesor importante, donde él habla de las dimensiones estructurales y de las dimensiones contextuales, ¿no? Cada organización tiene unas dimensiones estructurales y unas dimensiones contextuales que lo caracterizan, y eso hay que entenderlo primero a profundidad antes de plantear un proyecto de gobierno electrónico. Un proyecto de mismas características, pero diferentes instituciones, va a funcionar de diferente manera. En uno va a lograr resultados, en otro no va a lograr resultados, ¿no? A veces dicen, mira, en ese gobierno regional, en ese municipio, en ese ministerio, se ha logrado esta solución, vamos a pedirnos que nos instalen lo mismo aquí. Pero las organizaciones son diferentes y lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro. ¿Por qué? Reitero, porque las dimensiones de la organización tienden a ser diferentes. Y para entender la organización es importante utilizar metodologías en los cuales los funcionarios y servidores se involucran y entienden cómo funciona su organización, ¿no? Nosotros utilizamos lo que llamamos métodos de andragogía. Andragogía es enseñanza para adultos, así como pedagogía es enseñanza para niños y jóvenes, ¿no? ¿Por qué andragogía? Las personas adultas ya, cuando tienen sus formas de entender las cosas, cuando tienen sus estilos de desarrollar sus tareas, no es tan fácil venir y decirle, no lo tienes que hacer de esta manera, sino de esta otra. Los métodos de andragogía les permiten repensar y descubrir si están haciendo las cosas bien y cómo las podrían hacer mejor. Y tomen en cuenta todas estas dimensiones, de acuerdo al modelo de DAF o de USSS, para que ellos comprendan
las diferentes dimensiones que les afectan cotidianamente, ¿no? Ya hemos dicho que cada sistema administrativo, cada unidad orgánica comienza a desarrollar sus propias soluciones, porque la gente con entusiasmo, el funcionario con entusiasmo dice, bueno, en esta unidad orgánica vamos a ir más adelante, ¿no? Y claro, lo hacen de la mejor manera posible, pero nuevamente tenemos una maraña de aplicaciones, como hemos dicho, porque no hay un plan estratégico de tecnologías de la información. Reiteramos lo que ya hemos dicho, los planes de gobierno electrónico, los planes de proyectos de tecnologías de la información tienen que ser parte, componente de los planes estratégicos de la institución. Los sistemas administrativos también aún no son muy entendidos en este enfoque que se quiere pasar del enfoque funcional al enfoque por procesos. El Decreto Supremo 004-2013 PCM pone el reto de cambiar el enfoque funcional, que quiere decir que cada unidad orgánica se ve como una isla que produce una serie de servicios, cuando en realidad los servicios lo produce la cadena de valor a lo largo de diferentes unidades orgánicas. Entonces, ese enfoque hay que hacer un esfuerzo también para ir cambiando lo que se llama el enfoque por procesos. ¿Cuál es el resultado final que quiero obtener? Y por lo tanto, ¿cuáles son las unidades orgánicas que van generando, que van añadiendo valor para permitir que ese servicio se pueda brindar? Mucho hay las islas, cada unidad orgánica no conversa con la otra y cada quien interpreta a su manera los objetivos de la institución y caminan de manera dispersa. Importante entrar al tema del enfoque por procesos antes de pensar en gobierno electrónico o en todo caso ir de manera paralela. En la fotografía, las dos fotografías que tienen ustedes en la lámina, las dos fotografías superiores, notarán que esas funcionarias están utilizando sorbetes para hacer un ejercicio que ahora no compete mucho explicarlo en detalle, pero ellas a través de este ejercicio luego se hacen una reflexión y entienden cómo funciona una organización. Y luego en la fotografía, en la segunda fotografía, en la fotografía de en medio, noten ustedes que hay unos globos de color rojo, hay unos globos de color morado, hay unos globos de color amarillo. Y este es un ejercicio práctico también para entender los procesos, siguiendo la metodología que se llama los 6 sombreros para pensar, de un señor Buono. Es una metodología muy interesante de andragogia, donde justamente los equipos que son diferenciados por los colores, en este caso amarillo, morado, verde también, pero en la fotografía aparece azul, rojo, amarillo, morado. Cada equipo, por ejemplo, es uno proactivo, el otro es más pesimista, el otro es más innovador y así. Entonces se van juntando diferentes perspectivas para darse cuenta si un proyecto realmente podría funcionar o no, porque se utilizan diferentes puntos de vista identificados de acuerdo al color del equipo y los participantes. En nuestro archivo personal tenemos esta fotografía de la parte inferior, que es, como ven ustedes, es un almacén de documentos, de repente el más ordenado que hemos visto a nivel nacional, pero lo penoso de esto es que cuando hemos hablado con la persona encargada de este archivo documentario, nos dice que le hacen consultas máximo como 10 veces al año sobre todos estos documentos. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué hacemos un esfuerzo y para qué tenemos almacenado tanto documento utilizando espacio, que significa costo, y cuando se va quedando chico pues construyen más para seguir guardando? Cuando ya tenemos escáneres tan baratos, ya podríamos ir pensando, ¿y por qué tenemos almacenado tantos documentos que solo una persona puede encontrarlos cuando hay soluciones sencillas en las cuales yo puedo escanear con un escáner doméstico los documentos por lo menos más importantes y almacenarlos de manera digital, cuando luego y su búsqueda va a ser bastante simple y bastante rápida, ¿no?
Pero no, es costumbre de tener los documentos físicamente guardados, es válido, es legal el escaneo y, digamos, formalización a través de documentos digitales, y tiene la misma validez. Cuando sucede esto que estoy comentando, que las diferentes unidades orgánicas y diferentes instituciones pues tienen aplicativos diferentes, pues nos encontramos con la maraña de aplicaciones y de base de datos y de lenguajes y de protocolos y de equipos que hemos puesto en el gráfico que ven ustedes. La fuente es una compañía Gartner que hace investigación sobre este tipo de temas, y entonces integrar, obtener información y tener interoperabilidad con diferentes estándares es casi imposible. Sin embargo, esto tiene una explicación científica que se llama el modelo de etapas de Nolan. Nolan es un profesor emérito de la Universidad de Harvard que ha ayudado a entender cómo las organizaciones van adaptando la tecnología en su operación cotidiana. Y entonces él habla de un inicio donde primero se adquieren los primeros equipos, hay mucha resistencia al cambio, luego el personal ve que hay resultados y viene la etapa que él llama la etapa 2 o etapa de contagio o expansión, donde comienza a aparecer gran cantidad de aplicativos de diferentes estándares. Cada unidad orgánica, como hemos comentado, trata de poner sus propias soluciones y luego pues esto se comienza a desbordar y viene la etapa de la formalización. Ya la autoridad, el jefe de pliego, se da cuenta de este problema y comienza a decir, bueno, vamos a formalizar, vamos a decir que solo vamos a utilizar este tipo de estándar o este tipo de lenguaje, o no es que aquí cualquiera va y contrata y compra e implementa, sino que vamos a irnos ordenando, y eso es lo que se llama la etapa de formalización. La etapa de integración es que cuando ya se plantean proyectos integrales, de ahí su nombre, integración, es decir, no que cada unidad orgánica va a crear sus propios aplicativos, sino que ya se comienza a diseñar de manera conjunta y de manera profesional cómo hacer ya una solución que integre las diferentes unidades que componen una entidad, ¿no? Luego es la administración de los datos, que comienza ya la institución a darse cuenta que en esa información, a través de los sistemas integrados, tiene datos muy valiosos, tanto para brindar servicios como para obtener decisiones, para poder tener información valiosa a través de esos datos históricos que permiten sacar algunas conclusiones y que permiten a los profesionales, a los técnicos, a la autoridad una mejor toma de decisión, ¿no? Y la madurez ya se refiere a que las tecnologías de información, las soluciones de gobierno electrónico se incorporan, son parte natural del cotidiano, de la cotidiana operación de la institución, ¿no? Nolan dice, se ha llegado ya a una etapa de madurez donde se ve con respeto, ¿no? Con profesionalismo, ya no tanto con curiosidad, con profesionalismo, y en cada decisión que toma la entidad, toma en cuenta cómo incorporamos aquí tecnologías de la información. Esa ya es la etapa de la madurez. Depende de cada entidad, depende de cada autoridad, el ritmo que le ponga a este proceso de las 6 etapas de Nolan. Sin embargo, reiteramos que primero hay que descubrir los servicios y procesos. Segundo, no lanzarse a temas de automatización interna si no realizo simplificación administrativa. Ven ustedes ahí el gráfico de la figura del gráfico, un diagrama de flujo sumamente complejo, y es un extracto, es solo una parte, ¿no?, de un proceso muy complejo para obtener un documento específico. Y entonces, naturalmente, no vale la pena automatizar esto. Esto primero hay que simplificarlo. Existe un manual de simplificación administrativa que se basa en un decreto supremo también. Y entonces hay que ir a eso, hay que ir a la simplificación administrativa, ¿no?
Hemos hablado también cambiar el enfoque funcional al enfoque por procesos, ya lo hemos comentado, y recién allí impulsar solución de gobierno electrónico, ¿no? En el Twitter de nuestra empresa resaltamos que es primero importante identificar, ordenar, simplificar, automatizar los procesos escondidos en el caos. Es todo un expertise en ese desorden. Hay un orden, la teoría del caos, ¿no? O sea, pero es ya toda una metodología, toda una expertise, el descubrir cuáles son los procesos que están de todo ese caos y que se pueden ir ordenando, reglamentando para luego pasar a soluciones de automatización. Y hablábamos que las TIC pues tienen que servir para mejores resultados. Y entonces entre los mejores resultados nos proponen indicadores, información sobre brechas, ¿no? En cada jurisdicción, en cada nivel de competencias de las instituciones públicas tienen fuentes de información como el INEI, el Banco Central de Reserva, el mismo Consejo Nacional de Competitividad publica un documento que se llama el Índice de Competitividad Regional, que mide diferentes pilares y aspectos, de tal manera que la autoridad conoce de antemano cuáles son los problemas de su jurisdicción y que corresponden a sus competencias. De tal manera que dice, muy bien, aquí tenemos este tipo de indicadores que no son buenos y tenemos que mejorarlo. Y se lanza a brindar servicios que van a hacer que estos indicadores mejoren, ¿no? Pero es bueno tener indicadores, porque los indicadores me permiten medir. Nosotros, para comparar, medir es comparar, ¿no? Pesar, tomar temperatura, medir longitud, es comparar respecto de un patrón. Entonces, si yo no mido, si yo no tengo un indicador que me indique si estoy mejor o peor de un mes al otro o de un año al otro, pues vamos caminando, se va avanzando sin ninguna visión clara. Entonces, bien importante el tener indicadores, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba, también es mejor medir cantidad de kilómetros de vías mantenidas, nuevos empleos generados en el distrito, a consecuencia incluso de esas nuevas vías, que solamente el porcentaje de ejecución presupuestal. Y es increíble que el dato de ejecución presupuestal sí se pueda conocer a nivel nacional por este aplicativo de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo los invito a que ustedes entran, se llama Consulta Amigable, en la página 43 tienen el link, ustedes entran allí y pueden ver día a día, la actualización es diaria, de cómo se están moviendo los presupuestos de todas las unidades ejecutoras, de cerca de las 3.000 unidades ejecutoras de la que está compuesto el Estado peruano. Día a día se puede conocer el progreso, la progresión de la ejecución presupuestal. Y eso se puede saber de las 3.000 unidades ejecutoras. Sin embargo, en la misma unidad ejecutora, en la misma entidad, muchas veces no lo saben internamente. Ese es un aplicativo muy importante, muy robusto y que es muy útil para consultar cualquier cosa y saber los avances presupuestales y información de detalle, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un enfoque de mejores resultados, es que nos comenzamos a preguntar o a descartar pasos, tareas, procesos que no dan valor añadido. Por ejemplo, cuando hacemos simplificación administrativa, digamos, en un proceso determinado, podemos eliminar 10 pasos, ¿no? La gente dice, pero ahora no voy a tener que hacer, pero claro que vas a tener que hacer. Hay tareas más interesantes para el público que estar pasando documentos de un sitio a otro. Y entonces se libera tiempo humano de valor añadido. Entonces, las destrezas se pueden ahora aplicar. Y el gobierno electrónico me permite liberar justamente ese tiempo de valor, ¿no?
porque ya son tareas repetitivas, cotidianas, automatizadas. Entonces el funcionario, el servidor de cualquier nivel, tiene más tiempo para brindar aquellos servicios justamente que un computador, que una solución informática no puede resolver, porque ya necesita de la decisión, del razonamiento, ya de la interacción de repente sí, física, face to face, ¿no? Persona a persona con el ciudadano, para explicarle de una mejor manera que como lo hace una computadora. Entonces, no descartamos para nada el aspecto de personas y de seres humanos, pero muchas veces no se puede porque estamos comprometidos en toda esta burocracia y realizamos tareas que no añaden valor. Entonces el gobierno electrónico lo que hace es liberarnos de tiempos que no añaden valor para dedicarnos a tareas más interesantes, ¿no? Es importante que los usuarios participen en el diseño de las soluciones, porque si no sucede lo que grafica este dibujo muy clásico dentro de los informáticos, en los cuales el usuario requería de una solución, él lo interpreta de una manera, luego el analista de otra manera, el proveedor de servicios de otra manera, y finalmente cuando se le entrega al usuario lo que pidió, dice, no, pero si esto yo no es lo que necesitaba, este era otro tema, pero se cree que el usuario final, el que va a hacer el uso de la aplicación, le explica al técnico informático y ya listo, y se ve luego de 6 meses. No es así. Hay que estar comprometido, hay que acompañar, hay que ir mirando, monitoreando para estar seguro que se está haciendo el desarrollo con apoyo de las TIC de algo que realmente va a ser útil, ¿no? Y en el módulo 3 vamos a ver lo que se denomina el mapa de procesos, que es una metodología interesante y además es una metodología oficial que permite justamente que tanto los usuarios como los técnicos manejen un lenguaje común. Muchas gracias por su atención en este módulo 2 y ya nos veremos en el módulo número 3.